tranquilidad y sigamos adelante. Caliente progresa con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quisiera iniciar expresando mis condolencias al compañero Bien González Arias, quien murió el día de ayer producto de la mañana. Creo que lo importante aquí es habernos entendido entre autoridades y el pueblo. Se ha conseguido de que no se amplíe el penal de Cantero de la provincia de Cañete, pero que al mismo tiempo, mediante la reducción del exceso de dinero que existe en ese penal, veremos conjuntamente en comisiones tripartitas de que se den las mejoras que los ríos también necesitan en cuanto a la alimentación, en cuanto a talleres que puedan permitirles a ellos tomar un desempeño mejor para que se puedan rehabilitar. Por otro lado, creo que es importante señalar de que la atención del Frente de Defensa fue derrotada. Y eso es lo que hemos hecho. Mi agradecimiento muy firme a la media de Cámara de Cañete, que fue el primer nexo a la Defensoría del Pueblo, que nos ha permitido estar el día de hoy con el primer ministro, con mi amigo y amigo, señor viceministro, y los demás funcionarios aquí presentes, porque esta es la forma de que el pueblo se escucha. Y es por ello que ante estas medidas que se han tomado, considerando los 7 puntos que tiene nuestro memorial presentado el 7 de noviembre a las principales autoridades del país, se van a ir cumpliendo poco a poco. Pero hoy lo principal fue la regulación del penal. Y es por ello que el Frente de Defensa de los Intereses de Cañete, conjuntamente con los dirigentes que me acompañan, hemos determinado suspender el paro indefinido que se iniciara hace 2 días en la provincia de Cañete. Sobre todo porque no somos amantes de las desgracias que puedan recaer sobre ningún ser humano. Somos amantes de la paz, amantes del amor, y por eso queremos menos criminales en nuestra provincia. Y es lo que hemos buscado y es lo que hemos logrado en día con este diálogo, tener con las autoridades tan importantes de nuestro país y que estamos seguros sabrán cumplirla y nosotros por otra parte también cumpliremos con lo que estamos ofreciendo. Muchísimas gracias. Muy bien. No sé si todo está claro o alguna... A mí me gustaría hacer con operadores mucho que digan que se ve intentado de delincuencia con eso va a ser al respecto. Sí, bueno, la sensación de inseguridad que existe en la zona, que es parte de un problema nacional, general de seguridad ciudadana, motivo por el cual el gobierno ha potenciado el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. En el caso específico de Cañete, lo que se está planteando es que el CONASEC, es decir, este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, va a brindar asistencia técnica a tanto los comités regional, provincial y locales para poder perfeccionar y potenciar sus planes de seguridad ciudadana. Todos los municipios del país y todos los gobiernos regionales tienen que tener un plan de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no solamente es tarea de la policía, es tarea también de los gobiernos regionales y locales. Lastimosamente, muchos de los planes que existen en el país, no solamente en general, no son planes que estén acotados a las reales dimensiones de la seguridad que se deben en cada una de las circunscripciones. En este caso, lo que se está planteando es que a través de CONASEC se va a plantear una mejora en los planes de seguridad, una mejor eficacia en su cumplimiento, y también se va a pedir al Ministerio del Interior que potencie con más efectivos policiales la jurisdicción de Cañete. Digamos, el tema de la seguridad no solamente es un tema vinculado al penal de Cañete, sino es un tema que también corresponde a los distintos niveles de gobierno. En este caso, el gobierno regional y el gobierno local también se están comprometiendo a mejorar sus planes y a perfeccionarlos con ayuda, por supuesto, del Poder Ejecutivo. Viceministro, ¿quién se va a hacer responsable
del fallecido? ¿Se ha podido identificar quiénes son los grupos que realmente han estado infiltrados, por decirlo de alguna manera, en estos protestos violentos? ¿Quién va a responder por esta vida? Bueno, ese es un proceso de investigación que está a cargo del Ministerio Público y nosotros estamos a la espera de ese proceso de investigación y seguramente en los próximos días tendremos información sobre este caso. De esta forma culmina la conferencia de prensa ofrecida por el viceministro de Justicia, Juan Jiménez, en donde se pone fin al paro que se realizaba en Cañete en rechazo a la ampliación del penal en La Cantera, ubicada en esta provincia de la zona sur de la capital. Se acordó finalmente que no se va a ampliar este penal en La Cantera y se coordinará en adelante con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para que se desarrolle o se dé cumplimiento a un plan de seguridad en la zona. Asimismo, también se van a establecer unas mesas de trabajo en 15 días más para poder completar algunos proyectos como el Hospital Regional y la Universidad Nacional de Cañete. Bien, esta es la información que tenemos a esta hora de la noche desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Adelante con la programación.